Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Una jornada apasionante aquí desde Israel, Casa Integral, con nuestro tema para esta semana, el origen y la historia del matrimonio en el contexto egipcio, en el contexto griego y hoy en el contexto romano. Muy interesante el tema, porque la lectura que hemos estado compartiendo respecto a estos temas o a este origen del matrimonio, pues podemos como conclusión saber y establecer hasta nuestros tiempos qué está sucediendo. Vamos a dar comienzo en nuestra jornada con respecto a la tarea que habíamos planteado y muchísimas gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, quienes se tomaron el tiempo para escribirme y enviarme la información respecto a la pregunta. ¿Desde cuándo y en qué momento aparece en la historia el tema de la luna de miel? ¿Luna de miel o luna de hiel? La luna de miel. Acompáñenme por favor al libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 24, y vamos a tomar el verso 5. Dice la palabra: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Entonces estamos hablando en este punto de lo que más adelante se llamará en la historia la luna de miel. Pero lo interesante es que en Devarim capítulo 24, verso 5 nos menciona que el propósito es permanecer en casa, el varón acompañando a su esposa, quien ha tomado como esposa, y la finalidad es alegrar a su esposa, alegrarla, disfrutar, prourbo, recuerden también la palabra prourbo, procrear, formar familia y alegrarla. Por favor, dígalo conmigo, alegrarla, no generarle conflicto, caos y problema. Ahora bien, vamos a ir un poco a la historia del antecedente y vemos que después de que se realiza la ceremonia, invitados y todo lo demás, la tradición nos cuenta que el nombre de luna de miel procede de las viejas costumbres nórdicas alrededor del siglo XVI, en la que los recién casados solían beber dulce hidromiel durante la primera luna llena próxima a la ceremonia nupcial. Los novios la bebían para recibir la bendición de los dioses, que les regalaban a cambio fertilidad, sobre todo para concebir hijos varones. La hidromiel también era el único alimento de Odín, padre de todos los dioses nórdicos, y se consideraba una bebida que daba poderes sobrenaturales. De ahí que fuese una pócima mágica, que también ofrecían los druidas a las tribus celtas de enfrentarse a los romanos, a las tribus de los celtas, antes de enfrentarse a los romanos en la antigua Galia. En Babilonia, hace más de 3.500 años, tras el enlace, el padre de la novia debía regalar al novio cerveza de miel durante 1 luna o 1 mes para desearle suerte y fertilidad. En Roma era la madre de la novia la que depositaba durante 1 mes aproximadamente una vasija con miel en la habitación de la pareja. La miel representa entonces la fertilidad y era también utilizado como un reconstituyente físico y ungüento de belleza para la novia.
Durante la Edad Media en Alemania y por influencia de la mitología germana, se solían celebrar las bodas únicamente en horas de la noche a la luz de una luna llena. Y las parejas bebían licor de miel durante 30 días posteriores a la ceremonia para ser felices y tener descendencia. Quizás de allí realmente procede el nombre la luna de miel. La tradición de beber hidromiel se unió a un viaje por la costumbre muy antigua de los pueblos del norte de Europa. Los pueblos bárbaros que vivían en las fronteras del Imperio Romano solían raptar a jóvenes de poblados vecinos o enemigos como esclavas, reclamar un rescate o casarse. Estos secuestros se realizaban con ayuda de un grupo de hombres, uno de los cuales recibía el título de padrino, si el secuestro se producía para celebrar una boda. En el caso de secuestrar a una mujer para casarse, su padrino vigilaba durante la ceremonia nupcial, manteniéndose alerta y armado por si había algún ataque de la familia de la novia. Transcurrido cierto tiempo para la pareja, volvían al poblado de la novia con una unión de hecho que ya nadie podía cuestionar. El inicio de una luna de miel moderna se remonta a Inglaterra, a la Inglaterra burguesa del siglo XIX. En esta época los novios aprovechaban el viaje para presentarse frente a familiares que estaban distantes, que no habían asistido a su ceremonia, al mismo tiempo que comenzaban solo su vida conyugal para así conocerse mejor. Se ha de tener en cuenta que las parejas no estaban nunca solas hasta que se celebrase el matrimonio. De ahí la importancia de disfrutar de la intimidad sin estar continuamente acompañados de otras personas. En esta moda se ha extendido a través de Europa y en el siglo XX se popularizó definitivamente en el resto del mundo. Gracias a los grandes avances de los transportes y las apariciones como la televisión, que acabó por universalizar la costumbre tan antigua. El viaje para ver a los familiares lejanos se convirtió en un viaje de placer solo para los recién casados. Muy bien, pues a grosso modo y así más bien de manera muy ligera y práctica, entonces hemos definido el contexto moderno, muy reciente por demás, de lo que es el tema de la luna de miel, que tiene que ver con la miel, que tiene que ver con la luna, que tiene que ver con una luna llena, que tiene que ver con un efecto de tomar bebidas hidromiel, que a su vez eran consideradas como unas pócimas fertilizantes o afrodisíacas, probablemente mejor, de tal manera que se produjesen los hijos en el contexto de prourbo, en el contexto de la familia. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a nuestro tema de cierre a nuestra jornada en este tema apasionante del matrimonio. Y vamos a hablar en el contexto del matrimonio de la antigua Roma. Sin embargo, debo advertirles, mis amados hermanos, que el tema y el tiempo no nos permitirá ahondar en verdad la profundidad de un tema tan dispendiosamente importante como lo es el matrimonio en Roma. Probablemente ustedes conocerán algunos nombres como Nerón, Calígula, César Augusto, entre otros, Vespuciano y demás, que tienen características muy importantes en sus gobiernos, en sus periodos de gobierno, que dejaron a su vez marcada el concepto de la familia y en particular el tema del matrimonio. Entonces, el matrimonio en principio entre el pueblo romano no era respaldado por un documento escrito. Solamente se trataba de una ceremonia con testigos donde además era entregada la dote de la mujer, si es que tenía una. Y por supuesto, también se llevaba a cabo una celebración festiva, de mucho gozo, de alegría, de música, de alimentos. No había tampoco en las ceremonias una autoridad como un párroco o un alcalde que representara necesariamente el poder. Era un acto totalmente privado que ningún poder público tenía poder para sancionar, pero sí era de carácter fundamental y obligatorio la presencia de testigos. Al principio solo se podían casar patricios, es decir, los descendientes directos de los fundadores de Roma.
Pero hacia el año 445 antes de Mashiach, se pudieron también casar los ciudadanos, incluyendo los plebeyos, y los que nunca se pudieron casar fueron los esclavos, los extranjeros, los actores y las prostitutas. La conveniencia de una pareja era tolerada. Así lo demuestra la diferencia que había entre matrimonios con mano, kanmanun, y las uniones sin mano, sin manú. En el primer caso, la mujer pasaba oficialmente a obedecer a su esposo, mientras que en el segundo caso, a pesar de dejar la casa, la mujer seguía bajo la autoridad de su padre. Ven qué interesante esto, hermanos. En una característica conocida como matrimonio con mano, el hombre tomaba autoridad sobre la mujer, vamos a decir, como en nuestros tiempos. Hay una autoridad del varón. Pero en la segunda característica en Roma, las uniones sin mano, sin emanú, estas ceremonias, la mujer iba a convivir con su esposo, pero la autoridad sobre ella no era el esposo, era o continuaba siendo su padre. Qué interesante. Dentro del contexto del Imperio Romano, el tema del adulterio era gravemente afectado. Es decir, que daba derechos al padre o al esposo de matar a su hija o a su esposa y también a la persona que haya participado dentro de la línea del adulterio. Sucedía cuando un hombre, casado o soltero, era sorprendido en el acto con una mujer casada. Si la mujer era soltera o si era prostituta o extranjera o esclava, no se consideraba adulterio. Aún así, el hombre con el que era sorprendido era así, aunque el hombre que fuera sorprendido fuese casado. Es decir, que con las mujeres que fueran prostitutas, extranjeras o esclavas, no se tipificaba el contexto de el adulterio. El matrimonio tenía relaciones con asuntos de carácter legal sin que le faltara un documento escrito que lo representara. El problema pues siempre se suscitaba era cuando se tenían que tomar decisiones respecto de la separación o el divorcio para efectos de los bienes, la distribución de los bienes. Tenía relación entonces directamente con el patrimonio, con la legitimidad de los hijos y con la dote, sobre todo porque el divorcio era perfectamente legal. Es muy interesante, en Roma el divorcio era tan importante como el matrimonio. Es decir, una persona se podía casar con todo un privilegio, pero a su vez se podía divorciar con todo privilegio. Y no solamente una, dos o tres veces, podía tener muchos matrimonios, pero a su vez podía tener muchos divorcios. Es interesante. Esto sucedía con mucha frecuencia, especialmente en las esferas de alta sociedad, pero se sospecha que también ocurría entre la plebe, y vemos un caso como César, Cicerón, Ovidio, Claudio, que se casaron por 3 ocasiones respectivamente. El divorcio entonces era informal como el matrimonio, y bastaba con que uno de los dos cónyuges se decidiera y celebrara un acto ante testigos. La mujer, tanto si ella se había separado como si hubiese sido repudiada, se llevaba su dote. Los hijos, en cambio, al parecer, permanecían siempre con el padre. Se divorciaban y volvían a casarse con mucha frecuencia, por lo que era normal ver en una casa hijos de distintas madres, además de hijos adoptados. La edad mínima para el matrimonio en Roma era de 14 años para los hombres y de 12 años para las mujeres. Esto es muy interesante porque realmente hasta nuestra época y en nuestra cultura hispanoamericana, vemos que en otros tiempos, hace, no sé, probablemente 30, 40 años, alrededor, las mujeres realmente se casaban muy jóvenes, en una edad promedio, digamos, de 12 también a 14 años. La fecha preferida para el matrimonio romano era en el mes de junio, antes del solsticio de verano, 21 de junio, cuando el sol estaba en su apogeo. Una de las costumbres matrimoniales era la presencia de 10 testigos, como también de los regalos de boda. La noche de bodas se desenvolvía como una violación legal. Esto es un asunto muy interesante y no voy a poder realmente detenerme allí, pero lo voy a mencionar de la siguiente manera. Había algunos hombres
que respetaban la timidez de la mujer. Pero en otros casos, la noche de bodas se convertía en un acto totalmente sodomita, al igual que sucede en culturas como la China. Es decir, que la noche de bodas o la consumación del matrimonio, en algunos casos en Roma, era un asunto bastante, ¿cómo lo puedo decir?, perverso realmente. No era una intimidad de amor, sino era el hombre utilizaba métodos sodomitas para esta consumación del matrimonio. Pero sobre todo, repito, el propósito del matrimonio, al igual que lo vimos ya en Grecia y lo vimos incluso en Egipto, era ante todo enriquecer, tener la riqueza, el poder, la dote. Pero sobre todo también para los romanos era muy importante el núcleo familiar y de traspasar el patrimonio de una generación a otra. En Roma, la monogamia reinaba con exclusividad tanto en el matrimonio como en el concubinato. Esto tendríamos que aclararlo porque esa palabra concubinato aquí es interesante. El día antes de la boda, la novia dedicaba los juguetes de su infancia a sus lares familiares. Dios familiar, representado en estatuillas a la entrada de la casa, cuya función era protegerla de extraños. Y observen este dato tan importante. Y también su bulla, collar protector del mal de ojo que usaban desde el 8º día de nacimiento. Esto me pareció muy interesante en el contexto de la lectura, porque sé que en algunos países de nuestra cultura hispanoamericana es muy típico que a los niños al momento del nacimiento se les coloca un cordón en color rojo con una pepita negra. Si no estoy mal, por favor corríjanme porque no conozco mucho de eso. Sé que lo he visto, lo he oído, etcétera, pero no tengo precisión con el tema. Pero sé que se llama un amuleto, algo así, para el mal de ojo. Y observen que en Roma ya esta figura existía. Cuando la novia ahora se casa, ella se despoja de este elemento que se llama bulla, collar protector del mal de ojo, que usaba desde el 8º día de su nacimiento. El día de la boda se iniciaba con un cortejo, se encendían antorchas que seguían un camino hacia la casa del novio. La prometida, que iba con un velo en su rostro, era acompañada por 3 niños que debían tener sus padres aún con vida. 2 niños iban tomados de la mano al lado de la novia, mientras que el tercero iba delante con una antorcha de espino que había sido encendida anteriormente en la casa de sus padres. Se consideraba que los restos de esta antorcha tenían la capacidad de otorgar larga vida. Se sentaba a los novios a un lado del otro, ambos con la cabeza cubierta por un velo, en un banco cubierto con piel de oveja ofrecida de un sacrificio. Después continuaba con un acto en el que el novio daba una vuelta a la derecha del altar, tomando un poco de sal y un pan redondo de espelta. Espelta es una variedad de trigo. El panis farreus que ambos compartían. Tal acto consagraba la unión y la mujer pasaba en ese momento de las manos del padre a las manos de su esposo. La estimación de la mujer es un tema moral, y moral con respecto a ella tuvo un cisma o más o menos un tiempo difícil en la época del emperador Augusto, cuando se modificaron ciertas leyes para que los ciudadanos se decidieran por el matrimonio. Es decir, hubo un lapso del tiempo en la época de Augusto, emperador, en que los hombres decidían no casarse. Entonces el emperador determinó o estableció nuevas leyes dando privilegios para quienes que contrajeran matrimonio. Había una gran crisis nupcial y se difundía con mucha frecuencia el tema del celibato. Antes de dicho cambio moral, la mujer era una pertenencia más del jefe de familia, al igual que los hijos y los esclavos. Claro que siempre gozó del derecho al divorcio. El matrimonio era un deber cívico más que una amistad, mientras que la nueva moral afirmaba sobre todo por los estoicos. Esta palabra estoicos aquí, para solo mencionarla, usted por favor búsquela en su diccionario, pero básicamente los estoicos tienen que ver mucho con nuestra cultura hoy. El estoico o el estoicismo es una forma de pensamiento en el que todo se rige por la lógica.
la lógica. Básicamente, ese es el término estoico. No entremos a más profundidad en el tema. Es toda una cátedra hablar de estoicismo, pero para que tengamos presente, es decir, solo la razón, el entendimiento, la lógica. Nada funciona de manera sobrenatural, nada funciona de una manera distinta que no sea la lógica. 2 más 2 es 4, punto, esté dormido o esté despierto, 3 más 2 es 5, ahí no hay un cambio distinto en el pensamiento. Eso es lo que se llama el estoicismo. De tal manera que para obtener riqueza, el estoico dice, la única manera de obtener riqueza es el trabajo, punto, no hay otra opción. Pero pues, y no es que tenga nada de malo en el sentido, pero cuando nosotros hablamos de palabra, de Torah, de fe, de emuná, entendemos que Hashem obra de manera sobrenatural. Entonces, allí la fe, la emuná, la bitajón, pues nos cambian el sentido estoico. Y ustedes recordarán que yo con mucha frecuencia a lo largo de tantos años he enseñado y he practicado, si puedo decirlo entre comillas, esta palabra. No podemos movernos con la lógica y la razón y en el entendimiento natural. Porque es importante que tengamos discernimiento, por favor, por supuesto que sí. Pero más que el discernimiento, caminamos conforme a la mente de Yeshua. Y la mente de Yeshua es una mente sobrenatural, es decir, el Ruach HaKodesh nos dirige, el Ruach HaKodesh nos da oportunidad de ver más allá de lo que lógicamente podríamos ver. Espero que esté siendo claro en lo que pretendo transmitir. Entonces, el estoico proclamaba al matrimonio como una relación afectiva, de amistad, como la unión de dos seres que no se juntan solamente para procrear, sino para vivir juntos toda una vida. Si lo que quieres es ser un hombre de bien, solo se puede hacer el amor o tener intimidad para tener hijos, y el estado conyugal no sirve para los placeres venéreos. Esto tengo que, repito, solo comento de manera muy, muy breve los términos de la lectura para que podamos comprender. El estoicismo entonces establece que el matrimonio no es una cuestión de afecto, de sentimientos, de pasión, de amor. Pues por supuesto habrá un gusto, alguna atracción, pero lo más importante es que es un protocolo cívico, en principio. Es decir, para conservar jerarquía, para conservar estatus, para conservar la riqueza y para tener una persona en casa que se ocupe de muchas actividades. El estoico entonces establece que la relación de matrimonio es más que todo una relación de amistad, ser amigos, una pareja, hombre y mujer amigos. Y dentro de esa amistad procurar que ese matrimonio perdure para toda la vida. Eso es, ¿cómo se logra eso? Bueno, no es que esté tan malo el concepto. Realmente, si lo vemos en el tiempo moderno, pues un amigo, mi amiga, mi esposa, mi amiga, esa persona de confianza, esa persona con quien platico, con quien conservo pensamientos, con quien presentamos inquietudes, sugerencias, como un acuerdo, es decir, en realidad, en ese sentido, el estoico pues tiene un sentido verdadero. El matrimonio tiene que partir de un presupuesto de amistad, tiene que partir de un presupuesto de comunicación, de un presupuesto de confianza, de un presupuesto de intimidad, de un presupuesto de valor, de honra, de respeto. Por supuesto, claro que sí. Pero nos habla que el estado conyugal no sirve para los placeres venéreos. Venéreos. Y aquí hay algo interesante. Esta expresión, permítame si la puedo detallar un poquito. ¿Por qué se llama el asunto de los placeres venéreos? Y sobre todo hay un texto inmenso sobre el contexto. Pero básicamente voy a tratar de mencionarlo de una manera muy simple. El asunto venéreo corresponde a las actividades de carácter sexual en el que el hombre tiene ese tipo de relaciones particularmente con mujeres fuera de su matrimonio y particularmente con mujeres desde el punto de vista de la prostitución. Es decir, que el matrimonio no es para eso. El matrimonio es tener relaciones íntimas solamente con el propósito de procrear hijos, no más. No hay placer en la relación íntima del matrimonio romano, distinto a procrear hijos. Si como matrimonio romano vamos a procrear hijos, entonces hay intimidad sexual en la pareja. Pero si se trata de intimidad desde el punto de vista del placer, entonces el hombre tendría relaciones con prostitutas, y de ahí viene la palabra placeres venéreos, es decir, expuesto también a las enfermedades venéreas.
es solo una idea básica. La verdad estuve leyendo sobre el tema y repito, hay mucho tema que tratar, pero solo quiero dejarlos con esa inquietud para que lo consideren. Por ejemplo, mencionemos brevemente esto. Esta palabra venerio viene del latín venerus, que significa perteneciente o relativo a Venus, la diosa del amor, del deleite sexual en Roma. También se usa para referirse a las enfermedades contagiosas que ordinariamente se contraen por trato sexual con prostitutas. Este término hace referencia a Venus, la diosa del amor, de la belleza y de la fertilidad para Roma. Venus es entonces venerada en Roma, mientras que en el mundo griego lo era Afrodita, la diosa del amor para los griegos. Venus pasa a ser entonces el sinónimo de las mujeres, del amor, de la deseabilidad, de las veleidades, de la belleza, del peligro y de todo pensamiento inicuo. Pero también se considera a Venus tras el prisma enfermizo y deformador de la represión, como principio de sexualidad desorbitante. Bueno, este es el contexto. De ahí viene entonces también el término del veneria, de las enfermedades infectocontagiosas en el trato sexual, que se deriva del nombre latino, venerio, y que este tipo de enfermedades son en su gran mayoría transmitidas por vínculos sexuales con prostitución. Bueno, esto era básicamente lo que quería manifestar respecto a este caso de por qué se habla de los placeres venerios. Entonces, repito, en Roma el matrimonio, la intimidad sexual solo tenía como propósito procrear, no más. Los hombres utilizaban otro tipo de relación sexual veneria, que era relaciones de prostitución, básicamente, para que lo tengamos claro. Entonces, el matrimonio tenía relación con asuntos legales y se requería particularmente de que se llevara a cabo una firma de un documento en el que se estableciera con precisión las propiedades, las riquezas, los valores económicos de cada hombre, de cada familia, el varón y la dote, si ella lo tenía. En los días de la boda, entonces mencionamos cuáles eran sus características y nos damos cuenta que los historiadores nos explican cómo ocurrió que en Roma se daban tantos efectos de problemática sexual. Roma fue un imperio, sí, que dejó como consecuencia tremendos golpes a la vida de la familia por prácticas ocultas, sodomía, homosexualismo, poligamia, de crisis moral, incesto y todo tipo de enfermedades que afectaron terriblemente la vida de la familia. La moral entonces en Roma no establecía la identidad de honra de una mujer, sino que definitivamente era considerada como un objeto inferior y definitivamente esta condición dejaba a la mujer en una muy mala presentación. El estoicismo y la doctrina del estoico tropezó de manera terrible con la conducta de los romanos, porque se estableció que el matrimonio solamente y únicamente tenía como función tener hijos. Punto, pare de contar, y esa era toda la historia. Así es que voy a referirme un poquito a algunos de los personajes romanos muy conocidos por demás. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Calígula. Calígula no manifestó en su vida grandes afectos por casi nadie. Un emperador romano estrictamente duro. Se dice que fue uno de los que estudió las fuentes en las que se debió vivir una vida de carácter duro, fuerte. A la gente había que tratarlo con mano dura. Como vivió con el tiempo de los germanos, pasó los primeros años de su vida en campamentos militares, mientras que sus hermanos se educaron en Roma. Y con él se encontraba también en Antioquía, cuando murió en el año 19, y dice que vivió también experiencias en Egipto, donde viajaba con frecuencia y admiraba las riquezas de esta nación, admirador del río Nilo, y en particular agradaba a su vida el contexto de la cultura egipcia, porque vivía fascinado desde el momento en el que el pequeño Calígula se dio cuenta de cómo en Egipto se practicaba poligamia.
Una de las cosas que más le llamó la atención a Calígula de las costumbres de este antiguo Egipto fue precisamente la tendencia que los faraones tenían a casarse con sus hermanas. Y observen, hablamos de Egipto y no habíamos notado, o por lo menos la historia que estábamos leyendo, no nos mostró este detalle tan importante. Calígula, cuando visita Egipto, y recuerden, era un hombre admirador de la cultura egipcia, este emperador romano, pues evidentemente él notó cómo los emperadores no sé si decirlo de esta manera, se casaban. El término aquí dice, la tendencia de los faraones en Egipto era casarse con sus hermanas. Aunque nunca se manifestó el cariño alguna en particular por ellas, pues Calígula tenía 3 hermanas y hermanos varones. Sin embargo, sí se sentía muy unido a ellos. Las hermanas de Calígula, que son Agripa, Drusila y Libila, con las que vivió en casa de su abuela Antonia tras la muerte de sus padres. Cuando Calígula se convierte en el emperador de Roma, estas mujeres, sus hermanas, ya estaban casadas. Agripa con Lucio Dominico, Drusila con Cayo Casio y la más pequeña, Libila, con Marco Benicio. Estas niñas habían compartido la misma infancia turbulenta de su hermano, que ahora siendo el emperador de Roma, el dueño del mundo para aquel momento, las colmó de todos los privilegios que a una emperatriz se le podían dar. Especialmente a Livia le había costado conseguir durante toda su vida estas comodidades. Según Suetonio, ordenó que se añadieran en todos los juramentos la fórmula siguiente: no me tendré ni a mí ni a mí mismo ni a mis hijos en mayor estima que a Cayo, y después de él a sus hermanas. E igualmente en las propuestas de los cónsules, por el bien y la felicidad de Cayo y César y de sus hermanas. Es decir, que Calígula dio a sus hermanas unos lugares jerárquicos dentro del imperio, de poder, de autoridad, de comodidad exorbitante y de absoluto valor jurídico. Lo que ellas dijeran era palabra propia del emperador. Incluso emitió monedas acuñadas con la imagen de sus hermanas. Esta relación tan cercana ha dado mucho de qué hablar, pues Suetonio no duda en afirmar que mantuvo relaciones sexuales incestuosas con sus 3 hermanas y que en los banquetes las sentaba por turnos a su derecha, mientras que a su respectiva esposa oficialmente la sentaba a la mano izquierda. Dion Casio también hace alusiones al tema en la misma línea. Ambos también añaden que las obligaba particularmente a prostituirse con sus hombres. Sin embargo, los contemporáneos del emperador Filón y Seneca, que tanto lo aborrecía, no mencionan en particular algo al respecto. Lo que sí es cierto es que Calígula tenía una preferencia especialmente por su hermana Drusila, a la que incluso la nombró heredera universal cuando atravesó por una grave enfermedad. Esto provocó el resentimiento de las otras 2 hermanas, especialmente el de la ambiciosa Agripina. Esta, cuando dio a luz a su hijo, el futuro emperador de Roma, nada más ni nada menos que a Nerón, ante la falta de la descendencia de su hermano, mofó respondiéndole que le pusiera Claudio en honor a su tío, el que de todos despreciaba. Agripina lo rechazó con gran desdén. Igualmente Agripina tuvo que soportar a la muerte de su marido Dominicio que Calígula se apoderara de la mayoría de los bienes que tenía que heredar su hijo. Cuando Drusila murió inesperadamente con tan solo 22 años de edad en el año 38, la relación de Calígula con Agripina y Libila se deterioró por completo, hasta el punto que fueron acusadas de formar parte de una conspiración de la Getulio en el año 39, siendo ambas deportadas a una isla. Esto es muy interesante porque vemos entonces cómo en el contexto del Imperio Romano, el tema del matrimonio y el tema de la
perversión, si puedo usar esa palabra. La perversión sexual era impresionante. Había prostitución, había incesto, había, y lo vamos a ver puntualmente a través de Nerón, se daba precisamente la situación de homosexualismo. Y aquí vamos a detenernos un momento. De acuerdo con lo que conocemos de la historia, en el tema del Imperio Romano habían más pasiones, además no solamente del gobierno, del poder y de matar gente, sino que los éfobos, aquellos adolescentes de gran belleza física e incluso andrógina, eran seleccionados y puestos a disposición del emperador. Observe, los jóvenes que tuvieran ciertos atributos o atractivos físicamente eran puestos a disposición del emperador para lo que al emperador quisiera hacer. A lo largo de su vida, Nerón tiene muchos romances, pero hubo uno en especial, Éxporo. Preste atención a esta historia, de quien decían tenía un parecido físico con su esposa fallecida, Popea Sabina. De solo ser una pareja sexual, poco a poco se fue convirtiendo en su amante hasta que fue presentado como pareja oficial del emperador al grado de querer casarse con él. En estos años los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban absolutamente prohibidas. Así que el emperador hizo uso de su posición de emperador y determinó el permiso legal para contraer matrimonio del mismo género. Pero se casa entonces con este hombre, pero con una sola condición, oscura y por demás siniestra. Debía ser castrado para convertirlo en mujer. Imagínense por un momento el pensamiento perverso que este emperador Nerón traía consigo. Pero ahí no termina la historia. Luego de la recuperación de Nerón, luego de la recuperación de Éboro, Nerón obligó a Éxporo a usar la ropa de su exesposa y lo obligó a presentarse ante la comunidad como mujer. El primer emperador en casarse con una persona del mismo sexo, Nerón, pero no sería el único, ya que tras su muerte el mismo Éxporo fue consorte de otro emperador, esto es Otón. Entonces Nerón no fue el único que contrajo matrimonio con alguien del mismo sexo, sino que hizo uno de sus lipertos, Pitágoras. En esta ocasión se cambiaron las tornas, ya que fue el emperador quien hizo el papel de mujer. Mencionando toda esta historia, pues nos encontramos con aspectos muy interesantes que tienen que ver con el matrimonio y la cultura romana. Sobre la cultura romana tendríamos que hablar muchas cosas. La cultura desde el punto de vista del hombre, la cultura desde el punto de vista de la mujer, la cultura desde el punto de vista del matrimonio, la cultura desde el punto de vista de la familia, la cultura desde el punto de vista del gobierno y la cultura desde el punto de vista de la época cristiana. Porque recordemos que para este tiempo del emperador o del Imperio Romano, donde se sucedieron tantas circunstancias que conocemos, la toma de territorios, la extensión del poder romano, el Imperio Romano hacia tantas otras tierras, que afectó de hecho las tierras de Jerusalén. Pero para esta época también recordemos que en el Imperio Romano nace nuestro amado Yeshua y en ese proceso los discípulos, Pablo, entre otros líderes del cristianismo, pues vivieron esta historia, vivieron y conocieron de primera mano toda esta perversión que existía dentro del contexto del Imperio Romano. Así es que vamos a mencionar ligeramente algo que me parece muy interesante, pero vamos primero a hacer una pequeña pausa y regresamos para que mencionemos de manera muy ligera también lo que es el contexto del el aspecto del derecho canónico que ya mencionamos y que es tan importante porque hasta nuestros días está vigente y tiene que ver también con un principio del fundamento en Roma. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca.
Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, mis amados hermanos, entonces veamos un pequeño aspecto de lo que tiene que ver con el derecho canónico. El jus commune o derecho común era una fusión que se llevó a cabo entre lo que era el derecho romano y el derecho canónico. Este derecho canónico ya en el tiempo, digamos, moderno y para el tiempo de Roma y hasta nuestros días, tiene obviamente un vínculo directo con el contexto de lo que conocemos como la iglesia, particularmente en este caso la iglesia del primer nivel. Es decir, aquí ya entra en papel el contexto de lo que es el papado, lo que es el Estado de Roma, la función papal. Y tiene que ver con esto que conocemos como el derecho canónico, sobre el cual se fundamentan muchos aspectos desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista del matrimonio, entre otros aspectos de la familia. Entonces, durante varios siglos el sistema jurídico de Europa continental fue formado, repito, a través del derecho común, del derecho romano y de lo que se conocería como el derecho canónico. Entonces vemos que desde el punto de vista restringido podemos definir el derecho canónico como el derecho de la Iglesia, nivel 1, en el sistema jurídico que regula la conducta externa de los miembros. Por esta extensión, algunos autores consideran que se refiere también al sistema jurídico de cualquier corporación religiosa, sea católica o no, pero que manifieste el sentido cristiano. Para efectos de la lectura de este texto, pues podemos hablarnos o dirigirnos puntualmente al nivel 1. Las fuentes del derecho canónico se agrupan en dos tipos, divinas y humanas. Las primeras son las que devienen directamente de Dios, esto es, el derecho revelado que se encuentra en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y lo que conocemos como los Evangelios. Las humanas son las emanadas de la autoridad de la Iglesia. Y repito, aquí estamos hablando en el contexto del nivel 1. Estas pueden ser universales o locales. Las universales emanan del Estado papal, del sumo pontífice y de la persona u organismo especialmente delegado para tal efecto, y son de obligatorio cumplimiento para toda la humanidad que se camina o se encamina en la línea del nivel 1. Pero, por supuesto, esta situación abarca también a todos los contextos religiosos en cualquier nivel. Muy interesante. El origen del derecho canónico, como cómo, cuándo y por qué surgió este derecho, lo comenzamos a ver desde el principio de la historia en el siglo I, cuando el cristianismo, primera época de la historia, forma especial atención en el derecho romano. De ahí surgen las persecuciones de los cristianos, la excepción hecha ante los judíos durante el imperio del emperador Dominicano. Ahora bien, pasan por ciertas circunstancias contra el pueblo cristiano, contra el pueblo judío, contra todos los conceptos de la religión, y el emperador Teodosio II, el Grande, se convierte en el primero en tomar la religión oficial del Estado. Los hitos más importantes de esta evolución fueron el Edicto de Milán, también llamado el Edicto de Tolerancia, que fue dictado por el emperador Constantino. Observen este nombre tan importante aquí, Constantino, quien previamente se había ya convertido a dicha religión. Constantino ahora ya era un practicante de la religión del nivel 1. Probablemente Constantino, político realista, al darse cuenta de que gobernaba un mundo de cristianos, consideró más bien convertirse a esta religión y gobernarlos desde un punto de vista más de carácter religioso que desde un punto de vista pagano. A través de este mencionado edicto, el cristianismo se convirtió en una de las tantas religiones permitidas. En el Concilio de Nicea, esto es como en el año 325, convocó también a Constantino al cristianismo y pasó a ocupar el primer lugar dentro de las religiones permitidas en la época. Esto se sucede con el edicto de Teodosio II, mediante el cual el cristianismo se convierte en la religión del Estado romano, después de una situación de incertidumbre creada por la aparición
de algunas herejías, principalmente del arrianismo, herejía que tuvo gran auge en Hispania, es decir, España y Galia, y no negaba la divinidad del Hijo, esto es, la segunda persona de la Trinidad. Bueno, estos son contextos del origen del principio del derecho canónico. Vamos a avanzar un poco en los textos porque es muy interesante traerlo a nuestro tema, toda vez que el matrimonio hasta nuestros días, repito, tiene poderosa incidencia del derecho canónico. El derecho canónico en su etapa primitiva no surge de las jurisdicciones romanas del periodo posclásico, como la elaboración de la filosofía y la teología. Se le llamó también una doctrina establecida por los padres de la Iglesia, los primeros filósofos y teólogos cristianos, quienes con fundamento en varios textos bíblicos, en este caso el Evangelio, determinaron los escritos de estos apóstoles en las máximas eclesiásticas y en las decisiones de los concilios de la Iglesia. Sentaron bases doctrinales de esta antes del siglo VIII. Los primeros doctores de la Iglesia fueron en Occidente Ambrosio, Agustín Hispona, el Papa Gregorio, San Jerónimo; en Oriente Anastasio, Basilio, Juan, etc. Esta etapa de las normas jurídicas de la Iglesia se contienen en cuanto al derecho divino en fuentes dogmáticas, en el Viejo y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Por lo tanto, a partir del siglo IV, el derecho canónico toma otros alces, otros vuelos. Ya no solo se trata de organizar interna y disciplinadamente a la Iglesia y de cuestiones de herejía, sino que va más allá y empieza a generar una legislación en torno al matrimonio, a los derechos real del matrimonio y al proceso de la vida matrimonial, entre lo que se incluye el proceso de divorcio. Surgen entonces en esta época, además de estos tipos de normas jurídicas, los cánon o decretos que emanan de las liberaciones de los concilios y los decretos de las epístolas de los pontífices, que surgen de las consultas que se le hacen al Papa de la manera usual. Este derecho canónico en la Edad Media es un contenido muy importante porque admite el interior y la organización y la jerarquía de la Iglesia a través de sacramentos y de herejías que abarcan a varios aspectos de la vida secular y que se establece de manera permanente hasta nuestro tiempo. En cuanto a sus fuentes, debemos distinguir en forma histórica que este derecho en las primeras etapas de los dogmas se desarrollaron de manera doctrinal, representada por la elaboración de teologías, y de manera jurídica a través de los cánones, que también son llamadas adrianas, la isodarina, entre otras cosas. El proceso recopilador del derecho canónico en la segunda edad del siglo XI produjo fundamentos importantes llamados la Reforma Gregoriana del Papa Gregorio, y este tenía como propósito establecer a la familia como una actividad e institución propia del Estado, de tal manera que el matrimonio se regiría por las normas ecuménicas establecidas para la época, siempre considerando el principio teológico, y que dentro del contexto canónico se debe tener en cuenta el sistema procesal, criminal, patrimonial y matrimonial, y de esta manera hacer las distinciones en cuanto a las responsabilidades y la identidad tanto del esposo como de la esposa. Muy interesante, mis amados hermanos, porque veremos entonces cómo, repito, hasta nuestros días, este derecho canónico hoy por hoy aún se encuentra vigente. Por supuesto, tendrá las reformas necesarias para nuestros días, por supuesto, tendrá actualizaciones jurídicas permanentes, pero en buena parte la manera como fue difundido este derecho canónico fue a través del sistema político que determinó de manera jurídica y de manera social cómo y de qué forma se debía establecer el derecho del matrimonio y la importancia de fundar y determinar la familia. Los hijos, como la familia, son parte integral del Estado y el Estado tiene autoridad sobre ellos. Así se establecerán los derechos para el esposo, la esposa y los hijos, de manera que tanto la propiedad privada como la economía se repartirán de manera equidistante o de manera proporcional, cosa que no sucedía en otros sistemas anteriores. De esta manera, el derecho canónico adquiere y toma el poder de manejar y administrar los bienes de la familia con respecto al Estado,
quien es la autoridad suma para determinar quién sí y quién no debe formar parte de esta situación. Bueno, mis amados, pues en ese orden de ideas vamos a concluir tomando algunas ideas básicas de los sistemas egipcios, del sistema griego y del sistema romano. Cuando usted ha tenido seguramente la ocasión de ver, y los quiero referir puntualmente, la BBC de Londres publicó una obra en video, una serie, la expresión correcta, es una serie llamada Roma. Está disponible en internet, por favor búsquela, Roma. Son aproximadamente unos, tal vez, 14 capítulos. Y si usted tiene la oportunidad de adquirirlos o de verlos en internet, de la BBC de Londres, Roma es el título, les recomiendo que lo hagan, mis amados hermanos, primero porque la producción de esta serie es extraordinariamente excelente. Su calidad, su contenido histórico, su contenido desde el punto de vista cultural, su contenido desde el punto de vista de la historia propia en sí, de lo que es el Imperio Romano. Definitivamente creo que todo estudiante en Torá necesitamos ver este proceso de Roma. ¿Por qué? Porque buena parte de todos nuestros textos bíblicos, de la cultura bíblica, de los periodos bíblicos, tienen que ver muy de cerca con el contexto del Imperio Romano. Recuerden que nuestro amado Yeshua justamente nace para la época del Imperio Romano, el imperio, de hecho, más perverso que ha existido sobre la faz de la tierra. Podríamos pensar que los gobiernos alemanes, cuando el tiempo del Holocausto fue perverso. Sí, por supuesto que lo fue. No quiero decir que no haya sido así. Por supuesto, los reyes católicos en España, cuando determinaron el tiempo de la Inquisición, fueron perversos. Por supuesto que sí. Desde luego que muchos otros gobiernos, como el gobierno del emperador egipcio en el tiempo del pueblo de Israel en su condición de esclavitud, fue perverso. Por supuesto que sí. Israel entonces pasó por vivir 210 años en esa condición de esclavitud. Y por supuesto surge la pregunta, si somos el pueblo escogido, los hijos de Hashem, ¿cómo Hashem permitió entonces, mis amados, que su pueblo escogido, la niña de sus ojos, haya pasado por esa adversidad de la esclavitud? Es una pregunta interesante para una respuesta impresionantemente importante. El pueblo de Israel se asimiló a la cultura egipcia. El pueblo de Israel hasta nuestros días se asimiló a la cultura del mundo en muchas formas. Sabemos, por ejemplo, que en el mismo Israel, en Tel Aviv, es una de las capitales más grandes de condición de homosexualidad en el mundo. Estamos viendo cómo hacia todas las tierras del norte, el sur, el este, el oeste, el pueblo presente hoy judío, de lo que ha quedado de todo el proceso de exilio y de expansión por la tierra, se encuentra hoy radicado en tantas partes del mundo, particularmente aquí en Nueva York y en los Estados Unidos es donde está la mayor población de comunidad judía del mundo, inmensamente grande. Y la pregunta es, ¿y qué hace ese pueblo judío que conocen de Torá, que conocen de la palabra? ¿Qué hace ese pueblo judío esparcido o expandido por toda la tierra? ¿Cuándo entonces se producirá el retorno, el regreso a la casa de Israel? ¿Cuándo? Y la respuesta de ellos es, pues por ahora estamos muy cómodos, estamos muy bien, somos grandes empresarios, tenemos una economía impresionantemente solvente, estudiamos la Torá, vivimos la Torá, pero definitivamente asimilados. La gran condición fatal que trajo como consecuencia que el pueblo de Israel pasase por tantos años de esclavitud, el profeta Ezequiel nos narra y nos dice cómo precisamente el pueblo de Israel se contaminó con toda la tendencia del mundo.
particularmente en la idolatría. Digo particularmente en la idolatría, porque recordemos que en el texto que estuvimos considerando esta semana respecto del matrimonio, vimos cómo Abraham, Isaac y aún Jacob procuraron guardar a la casa de Israel de contraer matrimonio, particularmente con las mujeres cananeas. Recordemos que las mujeres cananeas vienen de un origen, de Cam. ¿Quién es Cam? El hijo menor de Noaj, ¿recuerdan? Y recuerdan que Noaj cometió un acto indecoroso para con Noaj, y entonces su padre maldijo a Cam y maldijo las generaciones de Cam. Por lo tanto, recordemos cómo Abraham, Isaac y Jacob procuraron que sus hijos, que la familia de Israel se mantuviera apartada completamente de las generaciones de Cam por su perversión sexual. Sin embargo, también tenemos que reconocer que cuando el pueblo de Israel se establece ahora en Gosén, en Egipto, y pasan los días, pues obviamente, los hombres y probablemente las mujeres empezaron a mirar un poquito más allá. Y no solamente empezaron a mirar, empezaron a desear un poquito más allá. Y ese desear trajo consigo entonces matrimonios mixtos del pueblo de Israel con el pueblo egipcio. Y esto a su vez va a generar con posterioridad la idolatría a los ídolos paganos, y esto trae consigo la descomposición de la casa de Israel hasta nuestros días. De hecho, veremos un poco cómo el mismo Moisés en la historia nos narra que se casa con Sípora, una mujer hija de Yitro, sacerdote de Madián, ¿recuerdan? Y podemos asumir obviamente que Sípora, vamos a decir, era temerosa de Hashem, reconoció la Torá, reconoció al único y suficiente Elohim, todos estos detalles. Pero hasta nuestros días, para el pueblo judío existente hoy, especialmente el judío observante, es absolutamente prohibido que una persona judía observante pueda entrar a un vínculo matrimonial con una persona que no sea ni judía o mucho menos que sea de Israel, pero que no tenga vínculo con la Torá. Todo este tema nos trae entonces a una conclusión. El matrimonio es una determinación y es un propósito establecido por Hashem para el varón y la varona. No se halló complemento para el hombre. Por lo tanto, el varón es ahora llevado a un sueño profundo y tomado de él, de su costilla, y dada la vida a la mujer para que ella sea su compañera, para que ella sea su ayuda idónea, para que entonces el varón y la mujer, el ish y la isha, procreen familia y se multipliquen. Obviamente vemos cómo en el tiempo del pueblo de Israel en Egipto, no solamente las mujeres se multiplicaban en gran manera, digo en gran manera porque sus partos, dice la Biblia, que no eran partos de un niño o dos, tenían hasta 6 hijos en un solo parto. Y esto hizo que el pueblo de Israel se multiplicara en gran manera al punto de que el entonces faraón determinó matar a todo niño varón que naciese. Recuerden la historia. De ahí surge precisamente el tema de Moshe, salvado de las aguas, etc. Vimos entonces, amados, cómo en esta semana la historia del matrimonio no es simplemente el contraer una nupcia. El matrimonio está sujeto a una serie de vínculos, no solamente jurídicos, legales, también está sujeta a una serie de principios morales, está sujeta a un principio de legalidad y específicamente al fundamento del amor. No al amor filial, no al amor circunstancial, no al amor de amistad, sino al amor ágape. El matrimonio, el vínculo del matrimonio establecido por Hashem está muy lejos y apartado de todo lo que leímos en esta semana respecto del pueblo egipcio, respecto de la cultura griega y por supuesto más aún respecto de lo que es el imperio romano. Ese imperio romano que, repito, hasta nuestros días está vigente. Nerón se casa con 2 mujeres
posteriormente se casa con 2 hombres, permite el vínculo matrimonial del mismo género. Se presentan atrocidades desde el punto de vista de la sexualidad, el incesto y toda esta vinculación entre padres, hermanos, hermanas y demás, hasta nuestros días. Esta es la consecuencia que estamos viviendo para el siglo XXI, una sociedad totalmente descompuesta, en especial en el sentido del matrimonio. Así es que, mis amados hermanos, espero que la semana haya sido provechosa para un tema tan apasionante. Si Hachén nos lo permite, si ustedes me lo permiten, podríamos continuar la siguiente semana, porque no hemos hablado ahora de lo que es el aspecto del matrimonio desde el punto de vista de Israel, desde el punto de vista de la cultura judía hasta nuestros días, que considero que sería también muy importante que lo tengamos presente a la luz de este estudio y a la luz de la Torá que nos enseña la palabra. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Les deseo que tengan un tiempo maravilloso de Shabbat. Nos vemos 4 de la tarde en nuestra reunión de Havdalah, 8 de la mañana Varones Kadosh. Allí les espero. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom para todos y muchísimas gracias por acompañarnos durante esta semana. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.